viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumara, palomas grises con la pena que fumara. Sus ojos a un día lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento, cree que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto desgastó el llanto, de espanto, desgasto el llanto. Recordó canciones que cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor. Los años, la vida, su amor. Aún le duelen. Aún le la vecina, el vecino, el sindicato de la condenación, el especial, los muralistas de Raúl Peregrín, la compañera diputada Carol Cariola, la concejala. con su nobleza siempre encabeza todas las marchas.
Defendía y defendía la...
Nuestra pésame a su familia, a sus hijos, a sus nietos y sobrinos. Expresamos con la misma fuerza y sentimiento de clase el pésame a su partido, al glorioso Partido Comunista de Chile, que el compañero Lucho durante años y muchos años tuvo una militancia activa, llena de coraje, llena de dignidad y de valentía. A los nietos, a los sobrinos, como clase le decimos, este hombre humilde y sencillo le deja como herencia los valores y los principios ante esta sociedad consumista que ha trastocado los valores, que nos ha arrastrado al individualismo, al consumismo, a la división, a la separación de nuestra sociedad. Queremos decir que con el ejemplo del compañero Luchito vamos a fortalecer nuestras organizaciones para cerrarle el paso a la derecha reaccionaria, sediciosa y corrupta que pretende llegar al poder. Hacemos entonces, en nombre de este hombre, de este viejo que recorrió las anchas Alamedas junto a los pingüinos en el 2009-2011, que caminó desde Baquedano hasta La Moneda con los universitarios y que con mayor razón estuvo en la marcha de rechazo a la AFP, porque le tocó vivir en carne propia la miseria,
La vergüenza de este sistema, después de toda una vida de trabajo, recibir pensiones miserables. El mejor homenaje a Luisito es la unidad de todo el pueblo para cerrarle el paso a la derecha. Compañero Luis Gajardo, descansa en paz. Seguiremos tu ejemplo. Invitamos a una parte importante, siempre presente en cada lucha, en cada marcha, con su mejor armamento, que es la cámara fotográfica. Invitamos a los compañeros fotógrafos, a la cabeza del compañero Carlos Candia. Lo vimos en todas las marchas, lo vimos en todas las protestas. Estuvo siempre en defensa del pueblo y estuvo frente a todo el mundo también, defendiendo a nuestro partido que ha sido amenazado y castigado por todos lados. El compañero Guajardo ha defendido a nuestro partido con su personalidad que siempre tuvo. Compañero Guajardo, te recordaremos siempre. ¡Hasta la historia, siempre! Seguimos en lucha, por eso te lo venimos a despedir. ¡Ya! ¡Mil veces venceremos! Unos pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin par, y gritemos todos unidos.
Compañeras, compañeros, me alegra mucho de encontrarme en este momento recordando a los grandiosos que cayeron defendiendo esta patria, porque no cayeron por ladrones, cayeron defendiendo esta patria. Y esto viene, compañeros, como asesinaron a los miles de compañeros en 1983, 1973, esto viene de la historia de nuestro país. Hay que recordar, compañeros, que en 1907 cayeron 6.000 y tantos en la Escuela Santa María de los obreros que trabajaban en el salitre. Y así han seguido asesinando a los trabajadores, así han seguido asesinando al pueblo, como fue en Ranquil, como fue en Rancagua, como fue aquí. Y así, compañeros, la aristocracia, el capitalismo siempre ha recurrido a esto para mantenerse en el poder. ¿Por qué no hemos sido capaces de desplazarlo de este poder al capitalismo? Porque falta la unidad de todos. No podemos seguir así, desunidos. Tenemos que, la izquierda tiene que unirse de una vez para siempre, y no los que hoy día están en el poder, porque no nos han servido a nosotros, el pueblo chileno. Por eso es que se necesita en este país la unidad de toda la izquierda, sin sectarismo. El sectarismo es muy negativo para el movimiento obrero, para el movimiento político. Por lo tanto, tenemos que trabajar con la unidad de todos, sin sectarismo, solidariamente con todos. No podemos seguir soportando este sistema. Por eso, todos los que estamos aquí tenemos que trabajar por la unidad de este pueblo.